Buenos días, somos el grupo de Antonio Trías, que soy yo, María Emilia Peláez Hola. y Rebeca Montaño. Hola. Y pues como grupo decimos escoger el ecosistema de los manglares. Bueno, el manglar es un ecosistema que se desarrolla en las planicies y humedales de las costas, bahías y estuarios en zonas tropicales y subtropicales del mundo. Eh, en estos ecosistemas hay árboles que incluyen unas 54 especies, 20 géneros y 16 familias. Bueno, las plantas de manglar se caracterizan por ser vivíparas y por presentar una serie de adaptaciones que les permiten sobrevivir a suelos inundados y con altas concentraciones de cloruro de sodio. Y también tienen un sistema radical que les permite anclarse al suelo y les permite también adquirir oxígeno. Y pues los manglares tienen una gran importancia ecológica ya que tienen un amplio valor socioeconómico y ecológico que incluye hábitats de reproducción para organismos marinos y costeros y protegen las zonas costeras contra fenómenos como la erosión o los huracanes. Y también sirven para secuestrar carbono territorial y atmosférico e interceptan y procesan agentes contaminantes en ecosistemas costeros. Y pues debido al rápido desarrollo costero a nivel global, los manglares permanecen como uno de los ecosistemas más amenazados y también son súper frágiles, entonces hay que cuidarlos. Los manglares pueden ser clasificados de acuerdo a los mecanismos para prevenir el ingreso del exceso de sal en las células. Hay especies que son secretoras y eliminan el exceso de sal a partir de órganos específicos y especies no secretoras que se caracterizan por tener la capacidad de modificar el ingreso de iones específicos en las raíces mediante el proceso de ultrafiltración. En este proceso, la presión hidrostática fuerza a un líquido contra una membrana semipermeable, con lo cual los sólidos suspendidos y los solutos de alto peso molecular son retenidos, mientras que el agua y los solutos de bajo peso molecular atraviesan la membrana. En ecosistemas costeros, algunos factores antropogénicos como la urbanización, el desarrollo de las zonas turísticas, la industria petrolera, la actividad agropecuaria y el desarrollo de la acuicultura aportan al incremento de elementos potencialmente tóxicos como lo son el zinc, cobre, cadmio o níquel. Estos metales son una fuente potencial de estrés oxidativo porque generan la inactivación de enzimas y la degradación de proteínas en plantas reactivas de oxígeno, por lo que las plantas han debido desarrollar mecanismos antioxidantes que contribuyen a la disminución del estrés oxidativo mediante la producción de enzimas que intervienen en la protección y el balance oxidante-antioxidante. En un estudio realizado por González y otros en 2008, se indicó que las plantas de manglar son tolerantes a la presencia de estos elementos potencialmente tóxicos mediante la utilización de plántulas de Rhizosphora mangle, Rhizosphora mucronata, Avicennia alba, Candelia candel y Ahiserians comiculatum. Estas fueron expuestas a metales como cadmio, cobre y zinc. La investigación concluyó que los mecanismos de tolerancia de los mangles está dividido en mecanismos externos e internos. La germinación de los manglares puede llegar a ser un tema interesante porque estos se pueden reproducir de manera sexual y asexual. Digamos que normalmente en el proceso de germinación, luego de que el huevo fertilizado de las plantas con flores desarrolla el embrión dentro del ovario de la flor, pues típicamente normalmente esta llega a una etapa en que el embrión deja de crecer y se deshidrata, que pues llega a conocerse después como la semilla, ¿no? Que es la que le suministra al final los nutrientes para llegar al estado de maduración y eso. Entonces, eso en los manglares cambia, porque estos no producen semillas latentes, que quiere decir que no son esas semillas que la mayoría conocemos que se deshidratan y esperamos a su maduración y germinación, sino que estos, una vez está formada la semilla, esta germina de manera inmediata. En algunas especies, ya que los manglares tienen especies vivíparas, la germinación se da dentro del fruto para luego convertirse en plántulas todavía adheridas a la planta madre, que luego estas las sueltan y luego serán transportadas por las corrientes hasta encontrar un lugar en el cual se podrán anclar y comenzar con su crecimiento. Digamos que esa es la diferencia entre el proceso típico y el de los manglares. Y dado que en muchos casos las tasas de mortalidad en las plántulas son altas, a veces se recomienda realizar una reproducción asexual. Los manglares se pueden propagar con un método conocido como el acodo aéreo. Entonces, ¿qué es el acodo aéreo? El acodo aéreo es una propagación vegetal en la cual se logra la aparición de raíces en lo que antes era una rama o una estaca del organismo. Eso pasa por todo un proceso. Según Saúl Hernández y compañía, la especie de mangle Languncularia racemosa es la más efectiva para este método de reproducción, ya que logró retoñar después del trasplante. De otras tres que supuestamente funcionaban, todas dieron raíz. La vegetación de los manglares debe regular la absorción iónica.
Esto lo hace a través de excretar y guardar dichos iones para mantener a la planta como el organismo hipertónico. De no ser así, las plantas se deshidratarían. Al ser hipertónicas hay menos potencial osmótico, lo cual aumenta la turgencia en las hojas, permitiendo el crecimiento y almacenamiento de carbono. Esta turgencia se puede ver en la suculencia de las hojas, pues cuando están expuestas a concentraciones más altas de solutos, las células se expanden y absorben más agua. Sin embargo, cuando el ambiente es hipersalino, se frena el crecimiento y la división celular. Cuando la turgencia está en su máximo nivel, el potencial osmótico disminuye, lo cual se da por una acumulación de solutos intracelular. Estos ajustes osmóticos son necesarios para que los árboles puedan absorber agua y mantener la turgencia sin deshidratarse. El exceso de sal es excretado por glándulas en la superficie de las hojas o en los frutos o las raíces. La vegetación en los manglares está adaptada fisiológicamente para siempre mantener un balance osmótico. La acuicultura es una actividad económica importante, sobre todo para las comunidades costeras en vía de desarrollo en Asia y Latinoamérica. Sin embargo, la acuicultura intensiva es una de las principales fuentes de contaminación en los ecosistemas de humedales costeros. Varios contaminantes, que incluyen plancton muerto, desechos animales, restos de alimento y fertilizante, se descargan en los ecosistemas de manglar como un mecanismo sencillo y de bajo costo para el manejo de los residuos de la acuicultura. Estos residuos están enriquecidos con materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Y si bien los manglares son considerados como sumideros de nutrientes, una exposición a largo plazo de estos nutrientes en grandes cantidades podría cambiar las propiedades del manglar y por ende cambiar el patrón de crecimiento en los mismos. En un estudio realizado en China por Huai Song y otros en 2020, se concluyó que los manglares tienen la capacidad de atrapar mayor cantidad de nutrientes que las planicies de marea sin vegetación, por lo que la presencia de manglares puede cambiar el medio ambiente de los suelos de manera significativa. La complejidad de las raíces del manglar afecta significativamente a la captura de sedimentos en términos de cantidad y calidad. Eso es considerado como un mecanismo clave por el cual el manglar puede mantenerse contra el incremento de las aguas a nivel mundial y sirve como un importante sumidero de materia orgánica. El suelo de los bosques de manglar es un importante contenedor de carbono orgánico, nitrógeno y fósforo. El nitrógeno y el fósforo son nutrientes esenciales para el crecimiento y la producción primaria de los manglares. Sin embargo, esta importancia puede verse reducida cuando otros nutrientes esenciales son deficientes. El incremento de los residuos de acuicultura puede contribuir a estas deficiencias. En consecuencia, controlar la descarga de elementos contaminantes, incluso corrientes ricas en nutrientes de producto de acuicultura, es un paso sumamente importante para poder mantener la función ecológica de los manglares. Hay varias características bioquímicas de los manglares que nos indican que estos usan una fotosíntesis de la categoría C3. Primero que todo, la composición isotópica del carbono en las hojas va de menos 24.6 partes por mil a menos 32.2 partes por mil, que está dentro del rango reportado para las plantas C3. Segundo, el punto de compensación de dióxido de carbono es a los 25 grados centígrados, que es típico de la actividad fotorrespiratoria de estas plantas. Por último, la velocidad fotosintética llega a su máximo nivel cuando la temperatura de la hoja es menor a 35 grados centígrados y se saturan con intensidades de 30 a 50% de radiación solar. Las plantas tolerantes a hábitats salinos tienen un mecanismo que les permite regular las zonas donde ocurre el metabolismo para que los iones de sal no interfieran con estos procesos. Para regular la osmosis, la planta sintetiza moléculas orgánicas que disuelven la sal, pero no interfieren con los procesos metabólicos, y guardan los iones en las vacuolas. Los niveles de salinidad en otros organelos se mantienen igual a los de plantas que no son halófitas. Esto les permite ser sumamente eficientes en el intercambio de gases y el manejo de agua, lo cual explica la proporción inusualmente alta entre la ganancia de carbón y pérdida de agua. Esto se da ya que las plantas en los manglares se han adaptado para resistir la entrada de sal al sistema de transpiración que provee el agua para las hojas. Las plantas que no son tolerantes a la sal y viven en condiciones parecidas tienen problemas con la velocidad a la que se absorbe esta sal y por eso no prosperan. Es fácil asumir que las membranas de especies tolerantes a la sal difieren de las membranas de especies sensibles a la sal. Sin embargo, tienen varias propiedades en común. Se observó que las tilacoides de las plantas halófitas y plantas sensibles a la sal requieren la misma cantidad de iones de cloro para alcanzar la misma velocidad fotosintética. No hay ninguna relación clara entre el funcionamiento de los tilacoides y la tolerancia a la salinidad. Toda la flora de los manglares está dividida en dos categorías: manglares verdaderos, que incluye plantas que existen exclusivamente en los manglares, y manglares asociados, que son las plantas que existen en manglares, pero también en ecosistemas costeros. Entre los manglares verdaderos se encuentran especies
altamente distribuidas como la Avicennia germinans. Esta se encuentra en un rango que va desde Bermuda hasta el oeste de México, de ahí corre por toda la costa oeste de Sudamérica hasta el norte de Perú y se ve por toda la costa oriental de Sudamérica hasta llegar al sur de Brasil. Esta especie se caracteriza por sobrevivir al frío del invierno, ya que en la costa de Texas puede sobrevivir temperaturas de 2 grados centígrados. Otra especie sumamente distribuida es la Avicennia schauerina. A diferencia de la Avicennia germinans, esta es endémica de la costa atlántica. También existe la familia Peliceraceae. Esta se ve representada por Pelicera rhizophoridae PI y Pelicera physophoridae TR. Después de haber encontrado polen de estas especies en sedimentos del río Delta, se especula que se originaron en África Occidental. Sin embargo, se han distribuido tanto que hoy en día se encuentran en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. El caso de las especies asociadas es más complejo, ya que los ecosistemas que las rodean varían en cada manglar alrededor del mundo. Sin embargo, hay especies de helecho como Acrostichium aureum o especies de Malvacea como Hibiscus thylaceus, que se encuentran en la mayoría de los manglares del mundo. Normalmente crecen en los bordes de los manglares, acercándose a la zona terrestre o en zonas elevadas y secas dentro de los manglares. También existen especies asociadas que muestran varias de las características de una especie verdadera, como raíces neumatóforas y su alta tolerancia a la salinidad. En los ecosistemas de los manglares, el suministro de oxígeno puede llegar a ser bastante limitado, ¿no? Ya que el suelo en esas partes suele ser anaeróbico. Entonces, los manglares lograron desarrollar 2 maneras de conseguir el oxígeno necesario para su función. La primera son unas raíces que parecen palos y cuyas partes superiores, que están en el aire, pues están expuestas del agua periódicamente, contienen unos poros en su corteza, cuya funcionalidad es asimilar el aire y capturar el oxígeno. Estos poros son unas áreas como de células adyacentes que dejan entrar el aire y lo dirigen por los canales dentro de las raíces, que terminan llevando el oxígeno a las raíces que se encuentran sumergidas, ¿no? Estos poros a veces llegan a taparse por la calidad del agua y eso, y pues puede llegar a afectar los manglares de forma, pues, de vida o muerte, ¿no? De forma crítica. Y bueno, y la segunda son unas raíces especiales conocidas como los neumatóforos. Estas son unas raíces que crecen en contra de la gravedad, es decir, pues que crecen hacia arriba en vez de hacia el suelo, como la mayoría de las raíces lo hacen, ¿no? Entonces no son subterráneas, pues. Y su función principal es facilitar el intercambio de gases en suelos encharcados o con poca aireación, como lo es, pues, los suelos de los ecosistemas de los manglares. Para ello presentan un arénquima, que es como un tejido parenquimático que presenta grandes espacios intercelulares llenos de aire que sirven como superficie de intercambio. Y este tipo de raíces las podemos observar en especies como el mangle negro, que su nombre científico es Avicennia germinans, y el mangle blanco, que su nombre científico es Laguncularia racemosa. Y ya por último, pasamos a los factores limitantes del crecimiento vegetal. Entonces, como ya había mencionado antes, los manglares son un ecosistema frágil que presenta varios factores limitantes bióticos, abióticos y antrópicos. Uno de los factores limitantes más importantes es el cambio climático regional, ya que este afecta a los patrones de precipitación junto con las crecientes de los ríos, las mareas y los patrones de circulación de los océanos. Otro factor importante es la dirección y la fuerza de los vientos de la zona. Pero entonces, ¿por qué son estos factores limitantes importantes? Pues porque las mareas afectan la distribución y crecimiento de los manglares, ya que dependiendo del rango y la amplitud de estas, depende el suministro de sedimentos fluviales. Esto quiere decir que si el nivel del mar sube y excede los niveles de entrada del sedimento, los manglares pueden llegar a desaparecer en esa zona, mientras que si el suministro de sedimento es superior al incremento del mar, los manglares pueden comenzar a colonizar esas zonas como deltas y playas. Un estudio hecho en los manglares de México nos da a conocer que los cambios latitudinales de temperatura y la precipitación, al igual que los vientos, son los factores que pueden determinar la riqueza de especies y su complejidad estructural, que va desde manglares subtropicales uniespecíficos con poca diversidad y altura hasta bosques de manglar de mayor altura asociados con otras especies tropicales en zonas más húmedas y de mayor temperatura. Otros factores limitantes son las intervenciones antrópicas como la tala de los manglares afectando el ecosistema y los microclimas de la zona, lo cual dificulta la recuperación de estos terrenos y la propagación de estos.